y también con nuestra audiencia. A ustedes todos nuestros en la comunidad, nuestros líderes en la comunidad tenemos, quiero que conozcan más líderes que a lo mejor no se han conocido y si ya los conocen, pues otro saludo, ¿no? So, Cristina, let's get started. Ok. So me van a tener un poco de paciencia porque mis notas están en inglés y voy a traducir. Y si saben, eso es algo difícil, pero lo voy a hacer. Sí se puede. So our first introduction of the day, voy a introducir el señor Dani Herrera. El señor Dani Herrera nació aquí en el southeast de Yakima o el south-oeste de Yakima y aquí creció también. Graduó de AC Davis High School, Go Pirates. Y también he enrolled at the University of Washington, o sea, fue a la Universidad de Washington donde sacó su Bachelor of Arts in American Ethnic Studies en el 2013 and his master's in teaching in elementary education K through 8 in 2014. Taught third grade at McKinley Elementary. I went to that school for 4 years. Um, Currently, he serves as a hero advisor with the College Success Foundation, advising students and their families at Davis High School. I also want to mention that este año es su primer año de el señor Herrera como City Council. So, gracias, felicidades. Danny Herrera is now a City Council member for District 2 here in Yakima, so we're excited to see those changes. He spends his time volunteering with several organizations, incluyendo a la Casa Hogar, Henry Beauchamp Community Center, YMCA, Yakima Pride. También ha ayudado hasta aquí con nosotros en Latino Community Fund en algunos eventos de nosotros. So anda en todos lados, Herrera. He is also part of the committee planning Central Washington Hispanic Chamber of Commerce fundraising event Taco Fest 2021. Ay, me encantó ese evento, ¿eh? Bienvenido, Danny. Bienvenidos. Hola, gracias Cristina. Buenas tardes a todos. Mucho gusto, un placer estar aquí y gracias Cristina por la introduction. Otras cosas que quería decir es both my parents immigrated from Mexico, from el estado de Oaxaca. I have a couple older siblings. I lived my whole life in el southeast de Yakima. Still live there. And when I graduated from University of Washington, I always knew I was going to come back and serve the community. And when I was at the University of Washington, I learned or I found the inspiration to become a teacher. I just the background and just my experience going through Yakima School District and just seeing the disproportional between the students of color in the Yakima School District versus the teachers of color in the Yakima School District. So about 70-80% of students of color are in the Yakima School District, whereas only 30% of the teachers in the Yakima School District are people of color. So I know I want to come back to that. And I transitioned to a role in high school where I help students prepare for college. That is awesome, Danny. Muchas gracias por venir aquí. Y para los que, nada más un resumen rapidito, Danny, después de que fue el hijo de Yakima, se fue a estudiar y regresó a sus raíces aquí en Yakima para ayudar a nuestra gente, porque sabemos que en el condado de Yakima y la ciudad de Yakima hay mucha gente latina con hijos inmigrantes y muchas, desproporcionadas que no nos llegan, recursos que no nos llegan a nuestros hijos. Y eso, Dani ahorita está haciendo el esfuerzo para ayudar a nuestros jóvenes para que vayan al colegio. So, gracias, Dani, por ese trabajo y esa labor que es muy importante para nuestra comunidad. Next, tenemos también es otra hija de nuestra comunidad que se llama Charlotte Mena. Es una hija orgullosa de padres inmigrantes mexicanos. Ella es una servidora pública y también community organizer que organiza nuestras comunidades, right? Charlotte es una líder en el Departamento de Ecología aquí en el estado de Washington, and she works with government stakeholders y ayuda para proteger nuestra water, nuestro aire, right? Y también el impacto climático que tenemos aquí en el estado. Ella ha avanzado muchas políticas de ambiente y justicia social.
También antes de estar en college trabajó con los congresistas y también en el Senado del State de Washington. Y también trabajó con Jay Inslee. Luego nos dice el chisme de Jay, ¿ok? We want to know everything. Y afuera de su trabajo, outside of her work, she continues doing community organizing. Y de hecho, así es como la conocimos a Charlotte. She was community organizing en su comunidad and leading actions for immigrant reform to advance voting rights. In August 2021, ella empezó el grupo de Voter Turn Up, a movement led by people of color to engage and empower each other through voter registration. So, el voto es importante, pero registración es donde empieza, ¿verdad? Entonces, también con ese trabajo y esta labor, ayudó a expresar formas culturales, el civismo. Charlotte nació en Tri-Cities, o sea que sí es hija de Washington State, es la primera que se graduó de su familia y fue la primera americana en su familia. So welcome Charlotte, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y me encanta estar hablando en Spanglish porque así como dice mi abuelita, hablo bien mochado el español, bien cortado, so voy a hacer el esfuerzo, pero así en Spanglish está un poco mejor. So I just want to say again, I'm really happy to be here with all of you. I think this is an incredible conversation to have. You know, growing up in Pasco, I didn't see people from our community running for office, even though most of us were Latinos, you know, from Washington or from outside of the state or from Mexico, like my parents. But I didn't see us running for office, and I didn't see any other candidates coming to our door and asking for our vote or lifting up, you know, the issues that we're worried about. And so to me, it was important to get involved, and I'm excited to get into that conversation with you all and just say thank you again for having me. Gracias, Charlotte. Muchísimas gracias, Charlotte, por estar aquí con nosotros. Un placer siempre tener un espacio aquí contigo. Ahora, pues, si no faltaba, hablando de hijos del pueblo, pues otra hija del pueblo, ¿no? Pues, para hacer el completo, el trío completo. Arlet López se graduó de la escuela secundaria de Wenatchee y se postuló para un puesto en la mesa escolar local durante su último año. A pesar de no haber sido elegida, ella y su equipo celebraron sus esfuerzos de organización para cambiar hacia la política del movimiento mientras centraba la voz de la juventud. Ahora asiste a Wenatchee Valley College para obtener su título en educación de la primaria infancia y planea continuar su educación en UW-Bethel para especializarse en política educativa. Bienvenida, Arlet. Gracias, Cristina. Estoy bien emocionada para estar aquí hablando con todos ustedes esta noche, esta tarde. Y, like Christina said, I am currently a student at Wenatchee Valley College, trying to major in early childhood education. I'm currently working for EPIC, a preschool over here in Rock Island, Washington. And yeah, just growing up in rural Washington taught me a lot about this community, but both of my parents immigrated from Michoacán, México. Mis papás son de Michoacán y vinieron a Wenatchee, o sea, vinieron a Orondo en los 80s, pero migraron acá para encontrar trabajo y desde chiquita estaba trabajando en la huerta y nomás estaba expuesta a pues cómo se trabaja la vida en agricultura y trabajaba mucho con mis compañeros de la escuela y eso me motivó a postular para una posición este último verano y como dijo Charlotte, nunca he visto, casi no se ven gente de color o que me identifico que postulen para una posición en el gobierno y pues muchos de mis compañeros, incluyéndome a yo misma, no supe, no tenía mucha información de cómo funciona el gobierno o muchos de los sistemas de liderazgo. Entonces, y no puse todas las organizaciones porque no estaba segura, pero sí, voluntarié un poquito con Wenatchee Pride también. Ahorita estoy trabajando por Café en su weekly broadcast y Rural People's Voice para hacer un lead con su proyecto para levantar las voces de gente de Rural Washington. Y
y obviamente aquí, y con el Washington Bus como campus lead y ahorita obviamente como maestra de preescolar en Epic. Gracias por tenerme. O sea, que nada más, sino little resume, ¿verdad? Un currículum muy chiquito. So, muchas gracias a todos. Y de hecho queremos resaltar, we want to really bring out the fact that you're all leaders en nuestra comunidad, right? All of you, lo que tienen en común, aparte de ser amazing, es que todos ustedes se postularon en una manera o de otra para un cargo público, right? So maybe city council. I know, Charlotte, you ran for state. Arlette for school board. Y yo creo que el liderazgo, ¿no? En nuestra comunidad a veces vemos el liderazgo muy patriarcal, a veces ni puedo decir en español, pero vemos muchas jóvenes, muchas mujeres, vemos una diversidad en nuestra comunidad que se ponen en posiciones de liderazgo, right? So maybe for all of you, let's maybe start with Arlette, since you're the first one here. Why, being so young, a veces tenemos like the stereotype of like, oh, kids don't care, youth don't care, right? And even there's a notion sometimes that we don't care about as immigrants that we're here. So why, how did you get motivated? And for all of you, Charlotte and Danny, how did you first get involved? What was that motivation? What was that spark? Because I think a lot in our community también han tenido ese sentimiento de mejorar sus condiciones, pero a veces no llega, right? So how did you get to that point? Para mí era pues nomás una acumulación de mi experiencia en el distrito escolar, como dijo Mr. Herrera, y también viendo el disproportion de maestros de color y estudiantes de color. La mayoría de los estudiantes en el distrito de Wenatchee son latino o de BIPOC y 70% de nuestros maestros son white Anglo. Entonces, nomás muchas de las cosas structural que no me gustaban, pero también cuando me involucré en el Strategic Planning Team en mi senior year, eso fue mi primera experiencia, my first hands-on experience with leadership with my district's teacher and superintendent, and I was able to just form a closer relationship with the leadership of our school, and just seeing how many of our student population just had no idea what was going on, and seeing the disconnect from some school board members and students, realizing that many of them didn't have a public education or didn't attend a public school when they went to high school or when they went to school, and the amount of time they've been out of school. So I thought it was really important to have a youth voice, or at least the perspective that is recently from the system, at least to uplift the current needs that are ever changing. And of course, just my family's upbringing in agriculture, I think taught me a lot to value how to, sorry, I'm kind of going off, but I think just a combination of things. But I think the thing that really kept me going through the campaign was definitely the people that uplifted me first, who kind of put in that grain in my head that like, hey, it's not impossible to run for office. It doesn't require, a degree. You just have to be eligible to vote and have capacity to learn and willingness to lead and to really serve alongside your people. And just a shift towards movement politics and organizing rather than having a transactional kind of relationship when it comes to elections. Pues yo creo que en Arlette tenemos una líder con valores, right? Son valores de nuestra comunidad. Y como dice Arlette, y la experiencia que tú nos dices, Arlette, es de que tú estuviste en un sistema educativo que a veces no congrúa que la gente que está haciendo las decisiones en la política son ya gente mayor, right? Y son gente que 30, 50 años no han ido a una escuela pública o no fueron a una escuela pública desde chicos. So, yo creo que la voz que tú traes,
que es recién a una persona que acaba de salir de la escuela, right? Y que estás ahorita tú involucrándote más porque es fresco. Tú ya experimentaste lo que es el sistema y quieres cambiar el sistema para que sea más equitativo y apoyemos a los jóvenes, especialmente a los jóvenes latinos y las otras comunidades de color. So, muchas gracias por eso, porque sí es muy importante, ¿no? Que en nuestras comunidades vemos problemas y a veces decimos, pues nada va a cambiar, right? Pero con Arlette, por eso, te vamos a apoyar todo lo que podamos porque tú vienes con valores, vienes con esas ganas de apoyar a la comunidad y a sacarnos adelante. So, y también yo sé alguien más, Charlotte, tú también, ¿qué te motivó a ti? Bueno, para mí el servicio siempre fue un valor en nuestro hogar. Mis papás siempre ayudaban a los vecinos, a la familia. Si teníamos un carro, todos tenían un carro. Y así cuando crecieron en México, no tenían casi nada, pero siempre decían, si come uno, comen dos o comen tres. Y así funcionábamos nosotros en comunidad, ayudándonos unos al otro. Entonces yo creo que crecí con ese valor y cuando fui a trabajar en el Congreso, vi que hacían políticas y hacían decisiones que afectaban a nuestra comunidad sin nosotros ahí. Y a veces se oye como que los políticos nos hacen menos o dicen que estamos aquí ilegalmente. ¿Y qué significa ser un ilegal? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener más de 11 millones de personas aquí que trabajan y pagan los impuestos y mandan los niños a la escuela y son personas o somos humanos y no nos den el derecho al voto, que yo creo que merecemos, porque por un pedazo de papel? Entonces, para mí fue importante usar esa voz, usar el sacrificio que hicieron mis papás para dejar a sus familias y llegar aquí para que pueda ir a la universidad y para que pueda aprender y tener una carrera estable. Y pensando en eso, dije, mis papás ya trabajaron muy duro, hicieron su parte. Ahora es nuestra responsabilidad de seguir ese progreso. Entonces, para mí es importante para nuestra gente, para mi familia y para todos. So, eso me motiva, eso me hace levantarme, ir a las puertas y decir, nosotros merecemos estar aquí, necesitamos estar aquí, aunque digan lo contrario. Y por eso estoy corriendo para una posición en la legislatura este año otra vez. Aplauso para eso. Ya, muchísimas gracias, Charlotte. Ahora sigues, Dani, y yo sé que has de tener mucha motivación porque aquí donde estamos nosotros en el Valle de Yakima, pues es un lugar muy difícil para nuestra gente, aunque nosotros somos la mayoría aquí, ¿verdad? Y en todos lados, ¿verdad? Para obtener posiciones como estas no es fácil para una persona de color, no es fácil para los latinos ni para una persona de color. Y se ocupa ser valiente y no cansar, ¿verdad? Porque eso es lo primero que quieren, que nos cansemos. Así es que me imagino toda su motivación, Dani, pero quiero escucharlo de ti. Dime, platícame, ¿qué te motivó? Sí, claro, Cristina, todo lo que dijiste es correcto. Correcto. Como dije antes, que cuando regresé de Colorado, quería ayudar a mi comunidad, ser con un programa, una organización como la Casa Hogar, the Henry Beacham Community Center, cualquier cosa, estudiantes. Y, y pasó mucho tiempo que dice, ¿qué más puedo hacer? Y me estaba enfocando cosas en mi comunidad, a mis vecinos, en the streets, en the neighborhood, y miré que faltaban cosas o teníamos cosas que no tenía cuando yo crecía. So, teníamos bike lanes en nuestra calle por la primera tiempo en 5 años, y yo cuando crecí tenía que I had to ride my bicycle on the streets with no bike lanes. Y también los sidewalks no tenían ramps para que se suben, so teníamos que brincar. Y esas son las cosas nuevas, como simplemente las cosas de infrastructure, which are basic things that we need for our community, like lighting, our alley spaceways. And I was like, what could I do to help support my community? Why is no one advocating for Southeast Yakima? Pretty much all of East Yakima, which is a majority Latino. And like Cristina mentioned, I think the last couple of years, the population of Yakima is almost 50%, which is amazing. And to think about the history of the Yakima and the Yakima City Council, we never had Latinas city council members until 2013, where we had 3 Latinos voted on Yakima City Council.
And they paved the way to other members like myself and other current members, city council members, to reach for the position that it is possible, and that if they could do it, then they could also be mentors as well. And I want to do that as well to students that I mentor or that I teach or that I help at, either when I used to do elementary, even right now, currently in the high school, and just being that voice for my neighbors that they know me pretty well. They know my mom or one of my siblings or one of my cousins, that we're all close together, and that's how Latino communities work with each other. And we have a lot of other neighborhoods as well, a very strong Black community in Southeast Yakima, which is very historic, that built their own community center. So, it's just another stepping stone for the next person. So just make sure that we always have a seat at the table. No, no soy intérprete, así es que no voy a decir exactamente y todo lo que dijo. Pero nos explica Dani que como nos mencionó hace rato, pues él aquí nació y se crió aquí en Yakima, so él ya sabía las dificultades que estaba pasando nuestra comunidad, lo que pasábamos nosotros cuando íbamos a la escuela, por ejemplo, las banquetas, hasta ahorita todavía, y en este distrito, porque yo vivía por muchos años, apenas hasta el año pasado, vivía en el distrito de Dani, so las banquetas están rotas, a veces están saliendo los árboles, están los troncos, o no hay banquetas, ¿verdad? Y tenemos que manejar las bicicletas en la carretera. A veces las luces de las calles no funcionan, o no hay luces, o los carros no están seguros. Y pues todas esas cosas son cosas que él miraba y él quería cambiar, ¿verdad? Y también pues él entendía que pues somos la mayoría aquí y él quería ser una de esas personas que nos representaba, porque él entendía y hasta ahorita entiende pues las cosas que nos importan a nosotros, y quiere ser esa persona que nos representa y que sea esa voz que nos saque adelante y que haga el cambio. Y yo pues tengo fe en ti, Dani, yo sé que lo vas a hacer. Yeah, y de hecho, buen punto, Danny, because están proyectando, there's projections that in Central Washington, especially in Yakima, youth are going to be the minority group in 10 years or less. So all our like Latinx youth there are going to be the majority, which is freaking awesome, right? Because that also means that we have a lot of work to do para que la juventud de nuestro pueblo, nuestra gente, tenga la educación, las herramientas para que podamos sobresalir como comunidad. Y hablando de comunidad, todos tenemos raíces latinas. Queremos saber también cómo ustedes perciben el liderazgo en nuestra comunidad a comparación porque ustedes han ido por un sistema unas experiencias de que somos latinos por nuestros padres o porque nacimos en la comunidad, pero también estamos navegando dos culturas, ¿no? La americana y también generaciones, ¿no? A veces también como los padres hablamos diferente que como hablamos con los jóvenes. So, ¿ustedes cómo perciben el término leadership, el liderazgo? How do you perceive leadership as a person of color, in your own identities, growing up in your communities, but también like now interacting with like systems, right? Or interactuando con sistemas. ¿Cómo ustedes traen esa parte de ustedes siendo Latinos, Latinx, in the spaces in your current leadership? And so, yeah, maybe Charlotte. Yeah, thank you for that question. I think a lot of Latinos are natural born leaders. I think that we are raised in this way. We've got strong values, we take care of each other, we lead with our heart. And I think that the reason we haven't seen more of us in elected positions is because the system was built to keep us out. Like I said, it's not because we're not capable. It's because the avenue was not carved out specifically with our inclusion in mind. One thing that I always do very intentionally is when I'm running for office, when I am in my leadership meetings at work, whenever I'm in a community panel, I always bring my whole self. If possible, I'll speak Spanglish, okay? I want people to know what my roots are, and I want my roots to be present. If I want to wear something traditional, I'll wear something traditional. If I don't, I don't. But I want to be comfortable being our full selves, because I think younger people who are coming up right behind us will see that and will say, oh my, I can do that too, right? I can do that too. And
I know it's really difficult. Probably everyone has a story here of what it's like to be in white dominated spaces, whether at work or when you're running for office, and some of the things people will say about you, right? To tear you down, whether from outside of the community or inside of the community. I had people that were outside of the Latino community say in the last year, well, you don't look Latina. I said, well, what do you mean by that? What about me doesn't seem Latina to you? Is it the way I dress? Is it that I have a college degree? Like, can you please explain yourself? And really put people on the spot and challenge them to say, well, what does that mean to you? Why do you think you have the authority to define our experiences or tell us who we are? So I just want to say, you know, we are empowered to define who we are, what it means to be Chicano or Chicana, what it means to walk in both worlds. And the more that you feel liberated to be your full self, the more other people will feel liberated to be their full selves. Sabes, casi me hiciste llorar. Porque sí es algo que siempre pasa, bueno conmigo, ¿verdad? Porque soy de color blanca. Y eso me dice, no, pues yo no sabía que eras mexicana y que, o sea, luego nos miran y pues tenemos que ser lo que ellos piensan, ¿verdad? No, pues los latinos se tienen que ver así, o tienen que hablar así, o que tienen que ir a esta escuela, o su familia es así. No todos somos iguales. Todos venimos de familias diferentes, de raíces diferentes, pero eso no significa que no somos latinos y con mucho orgullo. Y sí podemos, y podemos más que tú. Así es que muchísimas gracias por decir eso, Charlotte, y por ser la guerrera que eres. Ya, y yo creo que también es eso, ¿no? Combatir los estereotipos y también racismo, ¿no? Y también yo creo que una cosa importante es que a veces también reflejar en nuestra propia cultura, porque también nosotros hemos sufrido de racismo dentro de nuestras propias culturas, ¿no? Entonces yo creo que es como un examen ya uno propio en nuestra cultura, en nuestras raíces. Y por eso, no sé, Dani, ¿tú qué piensas cuando estás en esos espacios? Ahora ya estás tú, no, ya eres el city council member, right? Entonces, ahora sí tú tienes que ir con todo, ir y luchar a favor de la comunidad. ¿Cómo es que tú traes todo lo que tú eres en ese espacio? Sí, gracias. Pregunta. I wanted to reiterate what Charlotte said, como los sistemas no fueron creados por nosotros, personas de colores, las escuelas, universidades, los lugares de trabajo, el gobierno, pero no son creados para nosotros. Es give more power to the people that are already in power. Pero I just want to bring again, so I wasn't the first one to navigate those spaces. So I do have mentors and the comunidad latino, somos una familia y miramos las personas que fueron antes con nosotros, ¿verdad? Muchos de nosotros aquí fuimos las primeras personas que fuimos al colegio, a otra ciudad, o se movieron a otro para crecer su familia, ¿verdad? So in the espacios, those spaces, you know, you just have to be yourself. You have to say, okay, we belong here and we have to be here we're not just ourselves, for our people. And again, it's going to be uncomfortable. Everything's going to be uncomfortable as well, even if it's your personality. I myself is a very introvert people. I'm very shy myself. If you need volunteers, like I'm there, but like if you need someone to speak up, I'm trying my best. I'm learning, can learn the skills. Christina probably knows, like, be very quiet. These panels too, I'm like, oh man, but especially those places, city council meetings, where we have people presenting and wanting, making certain decisions, and I'm like, oh man, hopefully I'm doing the right thing, and I know I'm doing the right thing because people before me set that space up for me and share those things that I can share with others as well. And then hopefully and then I know I'm going to share them with youth that are going to follow me. I think that's powerful, right? Que hay liderazgo como Danny, tú dices que eres más tímido, más callado, y eso también tiene poder, right? Eso también tiene poder, porque como decía mi abuelo, cuando habla el callado, todos ponen atención, right? So, entonces, eso es poder también, que reconocer que nuestras comunidades, el liderazgo y los líderes se pueden ver de diferentes maneras, con diferentes rasgos, con diferentes habilidades. So, gracias, Danny, por sacar eso, porque sí es importante que la gente que nos está escuchando
se ven en el espejo y digan, ¿sabes qué? Yo también soy tímida o tímido o yo también hablo o no hablo, pero en eso también hay poder, ¿no? Que en eso también podemos usarlo como herramienta para abogar y sobresacar nuestra comunidad, right? So, y I know, Arlette, tú estás joven y estás, o sea, echándole ganas, like, you know, ¿cómo es que tú, like, you know, traes tu identidad como joven latina, o sea, persona de que es de involucrar en la comunidad tan joven? How do you bring that to like your leadership, and how did you develop that? So, aunque no hay mucho liderazgo que está joven, como 18, 19, sí estoy bien afortunada to live in a time where there's a lot of young leadership, a lot of women leaders that have helped not only pave the way, but they're willing to mentor you, they're willing to guide you along the way and build a relationship with you. And I think it's the relationship that makes the leader so much more powerful, because the women I met along this journey just this past year, many of which had PhDs, who had also run for office and didn't get elected. It was just a lot of heavy stories, but also makes you realize what kind of a person you have to be to win these seats. And so versus the people who deserve these seats. And so I think bringing your whole self is really important, because you're bringing your authentic self into these leadership positions to try to represent the people you grew up with, to serve your community. And yeah, I think one of the things Mr. Herrera said that stood out was, having to be comfortable with being uncomfortable. I think that's also something huge for any person seeking leadership or being a leader in their own spaces and navigating predominantly white spaces. I think that's the most important lesson I've learned. Thank you so much, Arlette. Muchísimas gracias por tener el valor de ser uncomfortable, ¿verdad? Porque si no tuvieras ese valor, no hubiera otras jóvenes que te van a seguir, ¿verdad? Como Charlotte, como Danny, que han tenido ese valor de ser uncomfortable. Y no solamente eso, pero tener el valor to make others uncomfortable, ¿verdad? Porque you have to be uncomfortable to make change. So that's amazing. Thank you. I think you're great. Tuve un honor de conocerte el año pasado y me inspirabas tanto de mirar una jovencita corriendo para un puesto like de esa edad. I was like, yeah, go for it. Y no pares, ¿eh? Todavía hay más. No hay que darnos por vencida. Para la otra, ese puesto va a ser tuyo, verás. Pues tenemos otras preguntas, o vamos a seguir con la siguiente. Todos ustedes se han apostolado para un cargo en algún momento. ¿Qué o quién los animó para apostolarse? Y vamos a comenzar con Danny. Como adulto podemos reflectar en qué hacemos, our history, we can how we grew up, so you reflect on what has happened, and just like education system, the city, the history of Yakima, and just a history of how our people are treated. I saw that there was a need, there was someone had to step up. Cuando corrí fue 4 personas que se registraron, y yo me registré la semana antes, the deadline pretty much that you had to register, because I was still hesitant. A lot of people were reaching out to me. Like I even mentioned it. I was thinking of running for Yakima City Council, and they got like the eyes, the brightness, how the eyes widen up. Like, oh my God, yes, you have to do it. You'd be great at it. And sometimes they have that little hope, like, oh, if you ran, so much would change in an instant, right? And for our district, for our city. So I registered, and it wouldn't be without like the mentors. Obviously, my mom, my other brothers and siblings. So, we have a lot. I think Charlotte had mentioned earlier, like we have stories, and our stories can be told out of our perspective too. They talk about all these policies and changes, and like research books, which are great too. But like if we haven't
had somebody that has firsthand experience with people that grew up with gang violence, domestic violence, drug use, you name it, you know, they're never going to know firsthand how those people need help or what they need to persevere through their life pretty much, and what they need to succeed. And, you know, I know I've heard a lot of stories from other people that obviously, you know, inspired me. And then again, reiterate, because I want my story to inspire others too. Claro que sí, Dani. Sorry, Oscar. Rápidamente nada más está diciendo Dani que obviamente su familia, ¿verdad? Fue quien lo animó, sus padres, sus hermanos y sobre todo su comunidad. Dice que nada más mencionó que se quería postular y que todos se les salieron el brillo de los ojos, que luego se emocionaron y dijeron, no, sí, te apostularas todo iba a cambiar en un instante. Y deja decirte que no se equivocaron, Dani. No se equivocaron mucho, ya ha cambiado en solamente un mes, apenas vas en tu segundo mes de City Council y todos tenemos una esperanza muy diferente. El concilio en este momento de Yakima se mira tan diferente que se ha visto en los últimos años. Tenemos esperanza y eso es gracias a líderes como tú. Y hay algo importante creo que hay que resaltar, es que como dice Danny, ustedes si han sufrido pobreza, si han sufrido hambre, si han sufrido injusticias, ¿no? Ustedes son los expertos porque ya lo pasaron. Ustedes son los expertos. No se necesita ningún título, no se necesita ningún examen, ningún research, right? Para un estudio, a ver, ¿qué pasa si hacemos esto? Yo creo que las experiencias que todos tenemos en nuestras comunidades, que hemos pasado hambre, injusticias, o sea, noches, trabajos, todo esto que hemos hecho por nuestras comunidades, nuestras familias, nos hace ya expertos, right, Danny? Lo que tú estás diciendo, que básicamente eso nos hace ya expertos en las materias que queremos abogar, como la educación, como los sistemas del gobierno, todo eso. Yo sé que, Charlotte, tú eres experta también, porque tú, aparte de sí, tienes título y todo eso, pero yo cuando veo a ustedes tres, me imagino a mis abuelos, me imagino a mis padres que tuvieron que emigrar a este país, ¿no? Y que dicen, ustedes por eso lo hicimos. Ustedes, estos cargos que Dania tiene, ustedes que se están postulando, ustedes son el sueño de nuestros ancestros, ¿no? Entonces, tú, Charlotte, cuando estás en este espacio, ¿qué te motivó a ti para lanzarte, ¿no? Y a postularte y decir, hey, I'm next, tag me in, coach, I want to run. Ya, pues obvio mis padres y la comunidad, pero también la gente que yo aquí veo a los vecinos, a la gente de esta comunidad trabajando muy duro todos los días y enfrentándose a problemas urgentes. O sea, no hay suficientes apartamentos y casas para que todos vivan, para que todos tengan un roof over their head. Y yo no vi a los representantes de este distrito luchando por esas políticas. And I think people get comfortable, they get comfortable and they get into the routine and they think of this as a job where they should have maybe some glory associated with it, but it is a service position. It is a service position for the people. And I started to realize, I know that this is going to be posted, so hopefully I don't get into any trouble here, but I think, when you grow up, the daughter of immigrants, I didn't speak English till I started school. I have a mixed status family. And when you grow up listening to the rhetoric and people say, maybe you shouldn't be here, maybe we're only good enough to work in the fields, you believe it a little bit, until you get into those positions and you see this guy doesn't know what he's doing. He doesn't know what he's talking about. This person doesn't have the lived experience. They don't know what it's like to feel that way. They don't know what it's like to have to move in with your relatives because you couldn't keep a roof over. They don't know. We do know. And we are smart and we are qualified and we do belong there. So I think, for me, it is all that. But when you're in these positions and you're in a position of public trust, you have so much power to place value on issues and people. I was door knocking and I talked to women and families that said, no one's ever come to my door before and asked me what I think.
I talked to one woman who was like, oh, pues estoy aquí en estatus de refugiada, so no puedo votar. Y le dije, a pesar de eso, tú vives aquí y mereces representación. Dime qué te preocupa. Tus niños también merecen, educación y todo eso. So, even though I didn't win my race in 2020, I was able to, come alongside people, and together we were able to elevate our issues and place value on every member of our community. And that was worth it. And like you said, we are our ancestors' wildest dreams. I don't think my parents ever thought that one of their kids could run for office. Sometimes there were things that were very American, que eso no es para nosotros. That's not for us, And to get to run this campaign with community and family has been so beautiful. My mom, I got an endorsement from Governor Jay Inslee. Tell me she's not out there on Facebook showing it to all her friends, sending it to all the family in Mexico. And, I was telling her, hey, I got to raise money. I don't come from a family that has a lot of money to give. So we got to do a lot of calls and small dollar donations. And my mom said, oh, tell me when my friend Julio gives, because I told him I was going to make him burritos as a thank you. And she's like, oh, did my friend Judy give? Because I'm making salsa verde for her husband. And so it's like, we can do this our way if we do it together, because we may not be the richest, but there's a lot of us. There is a lot of us. And we can all give $25, or we could all make salsa verde, and we can all go to the doors. So it's the people here that continue to inspire me in these beautiful moments we have of bringing ourselves to this process. Tienes toda la razón, Charlotte. Aunque tengamos que vender tamales, pero vamos a hacer el dinero, ¿verdad? Y dime, ¿quieren de rajas o de pollo con Yo chile me verde? apunto. Ahora es cuando, sí, unidos hacemos la fuerza, y nosotros venimos de descentes de guerrenses, somos guerreros de decencia. Así es que sabemos lo que es luchar, lo hemos tenido que hacer desde nuestras raíces y vamos a seguir luchando. La diferencia es que nosotros hacemos la lucha para un cambio para toda nuestra comunidad, ¿verdad? Y eso es bonito. Muchísimas gracias, Charlotte. Me inspiras cada vez más que hablas. También te quiero dar la oportunidad de contestar, Arlette. Quiero leer un comentario que tuvimos aquí en el chat, y luego, después de que contestes, también tenemos una pregunta del chat, ¿ok? Vero Huerta dice, creo que no hay mayor motivación que cuando ves la necesidad en injusticia ante nuestra gente, es imposible no actuar. Tienes toda la razón, Vero, toda la razón. Ahora, Arlette, dime, ¿quién o qué te motivó? Just piggyback off of that comment, que pues no había excusa para no actuar en esta situación también, porque era la última semana también para registrarte para postular para una posición, y estaba trabajando con dos de mis compañeras de la escuela, writing up, estamos editando la póliza para agarrar un student representative en el school board, y ya frustradas después de meses que lo han ignorado o lo han hecho, they've minimized just the importance of it or just brushed it off to the side at the end of the agenda. We were like, hey, like, what if there's a way around getting a student representative, which would have had no voting power on the school board, but still offer a voice for the youth voice? We were like, why don't one of us run for office? And it was just a little unplanned and a bit spontaneous, but with at home too, my mom was like, ya te estás gastando mucho tiempo, or no gastando mucho tiempo, pero estás pasando mucho tiempo haciendo todas estas cosas, pero no, si no te escuchan, pues qué es el punto. Entonces she was really the one to push me over the edge and was like, okay, like, what do I have to lose? She came to this country to better the lives of my siblings and mine, and I just couldn't fathom having my siblings continue in a school district with leadership that does not believe in several basic human rights or in COVID or in a lot of things that would negatively impact our communities or bring it down even further. And so it was just that sense of urgency, along with the
thought that we can do something about it if we're in office. So thank you for your question y por tu comentario, Amanda. No, Vero. Arlet, eso me recuerda, cuando yo estaba joven también andaba ahí ahora sí como de chismoso en todo, ¿no? Pero active, de la buena, mi mamá me decía, ¿y te pagan? ¿Y qué ganas? ¿No? ¿Y qué va a cambiar? Right? So you remind me of that, porque eso es lo con la alianza, that's something we strive from the beginning was to actually help our community, los jóvenes, que pagarle un stipend, pagarles algo chiquito porque es un barrier que tenemos en nuestra cultura, ¿no? Que a veces nuestros padres que vienen de otros países latinoamericanos no entienden el sistema aquí, y aquí para ir al colegio, para mejorar tu resume, necesitas experiencia de voluntarismo, ¿no? Experiencia de ayudar en algo. Entonces, a veces mi mamá me decía, ¿y te pagan? ¿Y para qué vas? Si no sacas nada, ¿no? Y porque la política también en otros países es, no, pues te metes a la política para sacar, te metes a la política para que te den dinero, right? So, creo que ese comentario resonates a lot, porque yo creo que con los jóvenes especialmente queremos que los jóvenes, no nada más de sacar beneficencia monetaria, pero sino los skills, el talento, las experiencias, las conexiones, los networks. Y yo creo que con eso, una pregunta antes que empecemos las preguntas de la audiencia es que, what's one key takeaway que ustedes quieren dejarle a la audiencia? ¿Qué es one key, important from your experience? What do you want people to know about your leadership in our community, o cómo mejorar la calidad de vida basada en su liderazgo en su comunidad? So that's for all of you. So just maybe Charlotte. Yeah, well, I saw a question in the chat too about how young people can get involved, and that's really tied to what I want to leave everybody here with today, which is you are powerful and you can make a difference at any level. It starts with making sure that you're registered to vote and then voting every single time. Ask your family if they're registered to vote, ask your neighbors if they're registered to vote. If not, help them register. When we say, okay, if we vote, it's not going to make a difference, that becomes true if we don't vote. But if I vote and you vote and your primos vote and your primos vote, there's too many of us. We will make a difference. We will elect Danny Herrera in Yakima. We'll elect people in Pasco. We'll elect Arlette to school board. We'll get it done. So just know that you can get involved at any level with your local organizations, whether you're helping a candidate door knock, you're voting, you're phone banking, or you want to run for office yourself. And none of us got here without a lot of help and without community. So I want to volunteer and share my information in the chat. If you have young people that want to connect, that are thinking about running for office, or they want to work in the legislature through the PAGE program, or they just want to talk to someone and say, who do you know in the AG's office, or who do you know at this college? Let's stay in community and let's keep doing this work together. Just gracias. Danny. Sí, hacer las mismas cosas que dijo Charlotte, es como las personas estaban esperando para alguien para correr para City Council, porque había gentes que fueron a las juntas, a lo mejor no dijeron nada, pero estaban yendo a las juntas, a lo mejor estaban volunteando para registrar personas para votar, pero no había nadie para votar, pero querían ayudar a la gente para registrar para votar. So hay gente ahí, y como dijo Arlette, comienza con preguntas que ¿quién me puede ayudar o quién quiere ayudar? Porque hay personas que quieren ayudar, pero no más que pueden hacer, ¿verdad? So it might need someone to organize their campaigns, like, oh, I need volunteers to walk around and knock on doors, or if you can share my Facebook page, you can share something, tell your neighbors. Si vas a hacer el trabajo, I know you can't pass out flyers, but if you're in the parking lot, maybe you can pass out flyers there. It's not necessarily, hopefully you don't get in trouble, but people are there, and it just takes some little organizations, but there's definitely people that want to help. And I was fortunate, there's a couple organizations that are nonpartisan, but they can do their part of registering people to vote, or telling people, hey, this is an election year. Even though it's not a presidential election, it's a city council election year. Bien dicho, Danny. Arlette, key takeaway. Yeah, just to piggyback off of both of those answers, I think creo que como
empezando con preguntas, pues yo empecé con, hey, like, ¿por qué no, or why do some people not have a roof over their heads? Why aren't young kids speaking Spanish anymore at school? And just kind of going from there. I think it's easiest to start local, going to your city council, going to your school board, taking notes and questioning a lot of those actions, questioning a lot of their agenda, or if they even have an agenda. Pues sí, haciendo muchas preguntas de tus representantes, porque ellos sí están aquí para servirles a ustedes, a nosotros, y deben de hacer todo posible para hacer la vida mejor para nuestra comunidad. Yeah, well, thanks. I think, en nuestra comunidad tenemos los valores, como decían ustedes, tenemos los valores, tenemos la iniciación, tenemos los recursos. A nuestra manera, sean tamales, sean frijolitos, whatever, right? Vamos a encontrar una manera, there's a will, there's a way, donde come uno, comen dos, donde hay ganas, hay esfuerzo. Entonces, hay que reconocer que no somos de comunidades pobres, somos de comunidades humildes, ¿no? Somos comunidades que tenemos, somos guerreros, como decía Cristina, somos gente de que somos de esfuerzo. Y yo creo que ustedes son ejemplo. Y también gente aquí que está en la audiencia, ¿no? De otras organizaciones que también son líderes en sus propias comunidades. Yo creo que creando esa red de liderazgos es muy importante. Muchas gracias. Y vamos a hacer unas preguntitas, Cristina, que tienen en la audiencia. Sí, claro que sí. Teníamos pregunta, creo que fue de Liliana Fausto. Dice, ¿cómo ha sido navegar con colegas blancos y tener que ceder donde puedes o no? Parece que fue de Liliana. ¿Quieres comenzar, Charlotte? That's a hard question. I know that you all know, but working in government, federal government or state government, it is a white dominated space. And sometimes you're the only one. And sometimes everyone looks to you and says, what should we say about Black History Month? And you're like, well, that's not even my job description. So I will say, for me, it's been, again, being authentic, being really direct when something I think is maybe inappropriate or in violation of the values that we say we share as a state, and bringing light to those issues. And I think above all else, even though this is really labor intensive for us, it's about calling issues out and calling people in. So the way that we are able to make change and come to common understanding is by calling people in and not alienating them. So I know it's a lot, but it's something that all of us are going to have to continue to navigate as we continue to, do this work, organizing elections, campaigns, legislative days, and we've got to build that allyship. I mean, there's what's good for us is good for everyone. The zero-sum mentality is not real. Just because Latinos are doing better doesn't mean that white people are doing worse. And sometimes people believe that. They believe there's a limited pot of jobs and all that. And I think, being in these spaces, showing up and having these conversations is going to help combat that and make people recognize that, hey, we all need healthcare, because if one of us is sick, all of us is going to get COVID. And hey, it's good if we all get unemployment insurance. It's good if all of our kids learn. And I think these are really common sense things. So that's my philosophy. Arlette, Dani, ¿quieren agregar algo? Yeah, I think it's okay to speak up and, call an issue out or an injustice out, especially if there's any bias, because a lot of, at least Anglo folks may often not, they just say many things because of their own unawareness. And being hired as an equity lead for a early learning collaborative, I am the only person of color in the room, and it was a little weird at first, but just continue with those affirmations that I am here because I have something to add, and I have value, and I have something to say. Dani. ¿Sí? No, sí. If you want me to. No, más que decir como trabaja el city council, so the voting, you have to do, yo aprendí eso apenas, so people have to vote 5 out of 7 of the city council members, so you kind of have to have some people on your side to vote for, like maybe you want something in your district or in your
on the east side of Yakima, which has been hasn't had a voice. So like, hey, you can show them the history of so many investments, so much infrastructure, but rebuilt on the other side of town. What about our side of town? You know, it's not always if we want the equity lens, we kind of have to work with them, but it sometimes they're a lot of the campaigning was a lot of like people on the other side, like they're kind of making their self known on Facebook and posting. I'm like, I don't know why they did that, but here they are. But I guess it's someone you have to work with. Yeah. No, y gracias a ustedes. Y tenemos tiempo para una preguntita nada más. Es importante para que, yo creo que Arlette, since you're in los jóvenes demographic, ¿no? Nos preguntan how do we get the youth, para que se unan a las actividades y puedan seguir haciendo este cambio? How can other people que tienen programas de jóvenes o quieren involucrar más a los jóvenes en sus programas? How do we get them engaged? What's the secret sauce? Yeah, I think a lot of that, even in politics too, it has to speak to the youth. If you're not actively, reaching out to them or seeking out what their needs are or actively engaging them in politics or in, programs, I think it's great that there are programs specifically to engage youth, such as Alianza with LCF. And creo que sí, nomás llamándole atención a los intereses de los jóvenes, como vamos a vivir en este planeta por otros cuantos años, sí nos debe preocupar mucho el futuro del clima ambiental y pues sí, nomás thank you. Ya, pues con eso nada más queremos darle a ustedes gracias. Yo creo que como el secreto no es siempre involucrar a los jóvenes, no importa qué nivel, y siempre darles su espacio para que ellos tengan, ¿no? un espacio para poder platicar y hablar sobre sus temas que son importantes para todos ellos. Entonces, con eso, no sé si quieren agregar algo más, Danny, Charlotte. Thank you for having us. I hope you guys will use my email and phone number. Sí, queremos darles gracias. We want to thank all of you, también en la audiencia, all of you for your questions. Si no llegamos a contestarlas, por favor, tengan el correo de nosotros, también de Charlotte, y vamos a mandar los de los panelistas. Pero gracias a todos por venir. En este día fue like very exciting to talk to all of you. I'm really looking forward to hopefully one day in the future do it in person, que hacemos en una junta todos juntos, ¿no? Para que después podamos ir a traer un cafecito, a ver qué se antoja también. Hay un pan vaso, una torta, a ver. So, muchas gracias a ustedes. Thank you so much, Danny, Arlette, Charlotte, por su liderazgo. Para la audiencia también, gracias por estar con nosotros hoy. Continuamos con nuestra semana de acción legislativa. Ustedes, con el apoyo de ustedes, podemos hacer el cambio en la legislación, pero también nuestras comunidades, para apoyando a gente como aquí nuestros panelistas para que hagan el cambio, y ya sea ayudándoles con los tamalitos, ayudándoles con las salsitas, ayudándoles con lo que podamos, ¿no? Para que podamos traer nuestros recursos, porque somos gente de recursos de cierta manera, y apoyar el cambio para nuestra comunidad. Cristina. Así es, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Just know that you are an inspiration, each and every one of you, and you are paving the ways for others that are going to follow your footsteps. Y los que están aquí con nosotros escuchando este panel, ustedes ya son líderes. Y este fue el primer paso de ir aprendiendo más. Significa que les interesa su comunidad y el liderazgo. Y eso a mí me motiva para seguir lo que estoy haciendo, y también me da mucha emoción porque miro cada cara de ustedes y digo, wow, qué futuro vamos a tener, y es algo brillante. Muchísimas gracias. Por favor, no se me vayan. Si pueden, si podemos, nos gustaría tomar una foto. Si gustan salir en la foto, por favor, prendan su cámara. Si es que no quieren salir en la foto, está bien, entendemos, no son obligados y lo pueden apagar. Y ahora le voy a decir a Margot, por favor, si nos puedes dar la cuenta y una sonrisa de todos. Maybe put in a whole view mode, por favor, también. Sorry, give me 1 second. Removing some spotlights.
Okay, are we That's a ready? mark for our tech assistant. Woohoo. Okay, thanks everyone. All right, so we're gonna do 3. 1, 2, 3. Perfect. Everyone was great. Thank you so much. Pues muchas gracias a todos. Have a good afternoon. Diviértanse, tomen sus aguas y sus vitaminas, por favor, because we have a long way this week, and we have a long way for this year to get our elected officials in, y también para que podamos impulsar más jóvenes y líderes en nuestra comunidad. So, muchas gracias y tengan buen día a todos. Gracias. Sí, sí.